tardes, bienvenidos. Ellos sabían todo, decían, mintiendo, los de Bella de Brasil como mienten Clarín y La Nación en la Argentina. Fuera de la ley, fuera de la ética, fuera de los manuales de una moral que construyó un tipo de periodismo, pero que ahora se ha dilapidado y que es el responsable de la cárcel y la persecución de Lula y de la persecución y todavía no cárcel de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia entre lo que sucedió en Brasil y la Argentina es que a Lula consiguieron meterlo preso 510 días y a Cristina Fernández de Kirchner todavía no. Pero se parecen, porque cuando Lula podía ser presidente y estaba arriba en todas las encuestas, lo sacaron y pusieron como candidato a Bolsonaro para que Bolsonaro ganara las elecciones. Y aquí sucedió otro tanto con el cuento, la historia, la mentira, la falsedad, la fake, como usted quiera llamarle, contra Cristina Fernández de Kirchner, para que Macri ganara las elecciones del 2015. Todo muy parecido. Siempre con el cuento, la historia de la corrupción. Lo mismo sucedió con Evo Morales, lo mismo pasó con Correa, lo mismo sucede en Venezuela. Siempre es por ahí, por ese lado. ¿Por qué? Porque no pueden competir con lo que se quiere de un lado y de otro políticamente. Unos quieren defender al pueblo y los otros quieren defender a la élite. Es mucha la diferencia. Entonces los de la élite tienen sus empleados o son parte de la élite, los medios de comunicación, para decir son unos corruptos, no los vote, cuidado con ellos. Este es el estilo. A Lula le inventaron cualquier cosa. Vamos a mostrarles a ustedes algunos fragmentos de lo más importante que hicieron contra Lula. Lo que va a ver seguramente le parecerá mentira, pero es verdad. Ocurrió en el Brasil, 220 millones de habitantes. Sacaron al candidato a presidente para poner a Jair Bolsonaro, una auténtica bestia fascista, mentiroso, corrupto como verdaderamente más no se puede pedir. Eso hicieron en Brasil e isso hacen também en la Argentina. Na decisão publicada hoje, o ministro considerou a prisão de Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país. Segundo Toffoli, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais. De acordo com o ministro, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência. Mintieron de una manera descomunal. Cada una de las hojas de los voluminosos expedientes era una mentira. Todo lo que construyó Moro, delincuente, que tendría que estar él preso, y casi se convierte en presidente porque el otro candidato pudo haber sido él y no Jair Bolsonaro. Entre ellos llevaron a cabo una tarea de desprecio hacia Lula. Y lo sacaron de la condición de seguro presidente. Esto le hicieron en 2018. Mire usted ahora lo que Lula les decía sentado en el tribunal, a Moro, todos los demás. Esta es una lección de vida, de una inmensa humanidad, de una calidad como pocas veces se puede ver. Un hombre al que querían encarcelar injustamente, el que efectivamente llevaron a la cárcel, que les daba una lección de comportamiento. Esto es, para mí, de lo mejor que tenemos como material para compartir con ustedes, para ayudarnos a trabajar de ciudadanos. Alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão. Estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero
que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado. Es de los documentos más extraordinarios que he visto sobre la calidad humana, cuando queremos hablar de alguien relevante, de alguien que nos enseña a vivir. La lección que le estaba dando al tal Moro, la forma en que le hablaba, iba a ir preso. Ese personaje delincuencial estaba por meterlo preso y él les hablaba como un padre. Más calidad humana no se puede tener. Así también, pero con otra virulencia más enojada, Cristina Fernández de Kirchner le decía algo parecido a los jueces de ese tribunal que después la condenó bochornosamente, tanto como cuando Moro condenó a Lula. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Pero le hacen la vida imposible a estos hombres y mujeres tan importantes de nuestra América, tan valioso. A Cristina Fernández de Kirchner la enfermaron a ella, a su hija, la llevaron por delante, la han atropellado pero tantas veces con una crueldad. Porque cuando mirábamos a Lula cara a cara con Moro, ahí el tema no era político, es una cuestión humana. ¿Cómo Moro igual lo manda preso a Lula? Parece mentira, pero esto sucedió. Miren lo que le hicieron a Lula, vamos a repasarlo. A ese hombre que les estaba dando tal lección, lo pusieron preso y le impidieron ir a acompañar las últimas horas de su nieto. Perdió a su hermano, no pudo ir al velorio, no pudo participar del sepelio. Todo esto le pasó a Lula, estando en la cárcel, llevado allí por Moro, este personaje inadmisible de la justicia continental, tanto como los jueces que tenemos aquí en la Argentina. Pero siempre, como lo decía Lula, alentado por los medios de comunicación. Ustedes me hacen las acusaciones que están en la tapa de las revistas y de los diarios. Ustedes no tienen nada para decir. Ustedes no tendrían que haber ni recibido esa denuncia. Y efectivamente así tendría que haber sido con Cristina Fernández de Kirchner. Mire lo que nos dice hoy. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué la verdad surge en Brasil? Emir Sader, que es uno de los periodistas, 3, 4 periodistas más importantes de nuestra América Latina, dice: preso tantos días, tantas semanas, siendo inocente, ¿no? Siendo inocente. Y ahora el judiciario lo confirma, ¿no? Ustedes preguntan a menudo qué pasó, qué cambió en Brasil. Una de las cosas que cambió, que el judiciario cambió. Y lo de Argentina no ha cambiado, ¿no? Probablemente tiene que ver con los ataques que hacía Bolsonaro al judiciario. Ustedes saben muy bien. Pero es otro judiciario, muy distinto del que había condenado y tomado preso a Lula y tumbado a Dilma, ¿no? Y siempre las mafias mediáticas. Aquí lo de Clarín ya no tiene límites, han superado todo, no tienen cómo volver. Yo los entiendo. No hay forma de ser un poco decentes después de haber sido tan lo contrario, tan inmorales, tan antiéticos, tan ladrones, porque todo lo hacen además para robarse un país. O Globo lo hacía ideológicamente y también perteneciéndole a esa clase política que representa a la élite dominante. Mire lo que hacía Bella, por ejemplo, cuando decía ellos sabían todo. Y con este argumento de que ellos sabían, tanto Dilma como Lula, la corrupción que había, el contrabandista Alberto Yusef era el acusador, cajero de la trama de corrupción en Petrobras, decía, reveló a la Policía Federal y al Ministerio Público el martes pasado que Lula y Dilma Rousseff estaban al tanto de las oscuras transacciones de la estatal. Con mentirosos así, este es el Fariña de allá, Alberto Yusef.
Este es el Fariña, que trabajaba también para mentir contra Lula. Siempre tienen personajes de esta naturaleza, le pagan mucho, los compran, les dan buena vida, como sucedió aquí con Fariña, con Van der Broel, el hombre que tiene una casa para ponerlo preso a Amado Vudú. Nos han pasado cosas que son propias de una historia contada, que cuando uno la lee imaginariamente, dice no puede ser, esta ficción es un disparate. Es capaz de dejar el libro uno. Porque nada de lo que sucede tiene coherencia, tiene la mínima credibilidad y sin embargo lo llevaron adelante. Eso es el poder. La obviedad, la evidencia, no les importa, se la llevan por delante, porque eso es el poder. No se permiten ya sutilezas, no es que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Estará detrás de esto Clarín?, pregunta uno. No, no tiene que preguntar, están directamente. Cuando uno ve las tapas de lo que han hecho con Ana María Figueroa, con la jueza, y después ve que la Corte Suprema de Justicia, los 4 jinetes de la delincuencia y el apocalipsis en la Corte Suprema de la República Argentina, entiende todas estas jugadas. Es muy, pero muy doloroso que los hechos sean de esta manera. Como dice Lula, como dice Lula. E eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. E é impressionante como eles falam em democracia. Ou seja, ninguém foi mais atacado das formas mais vis que vocês compreendem do que eu. E nunca disse uma palavra contra ninguém. Cada coisa que a gente fazia para os pobres nesse país, havia sempre, sabe, um pseudo, sabe, cientista político, sei lá o que era, intelectual, ou jornalista, ou colunista, que aparecia dizendo, isso não vai dar certo. Isso é assistencialismo, isso é populismo, e isso vai ensinar o povo a virar vagabundo. Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Aquí también, aquí el enemigo del pueblo es el Grupo Clarín. No se animan a decirlo, usted lo escucha poco, porque los políticos, pobrecitos algunos de ellos, aún los del palo del gobierno y dentro de Unión por la Patria, piensan que nunca más van a ser llamados y que siempre van a ser criticados y que cuando el diario Clarín se ha dejado por debajo de la puerta, será como una culebra que entra a la casa de ellos diciendo cualquier cosa. Entonces, entre el miedo y la conveniencia, algún día los invitan a TN y allí les parece también que están en un buen lugar, porque es una vergüenza que no se denuncie todo esto de la manera que corresponde. Estamos en presencia de una camorra que se ha llevado puesto al país, AMPA mediática, eso es lo que hay. Mire lo que dice con razón Ari Jalá, por lo menos a Lula le pidieron disculpas. En Brasil o Globo, el señor Mariño hizo lo que no hizo acá ni hará nunca Mañeto. Pidió disculpas, dice, en Brasil o Globo pidió disculpas por su apoyo al golpe del 64. Pídale a Mañeto que dé disculpas por el apoyo y el sostenimiento del golpe de Estado del 76. La Corte Suprema reconoció y revirtió el lawfare contra Lula. Algo es algo, ¿no? En Argentina, Clarín niega su complicidad con las dictaduras y la Corte Suprema avala y empuja la persecución a Cristina. Esto es lo que verdaderamente pasa. Mire esta construcción que hacemos en pantalla. Vamos a poner lo que nosotros llamamos un wipe, una doble tapa en la pantalla para que ustedes puedan pensar. O Globo pide perdón por haber apoyado la dictadura y O Globo pidió disculpas por acusar falsamente a Dilma y a Lula. Tarde. Le cambiaron la vida a Brasil. Introdujeron a un personaje como Bolsonaro, impidieron que Lula fuera el presidente. Lula estaba en las encuestas 8-3. Era impresionante la diferencia que había entre Lula y Bolsonaro, pero construyeron toda esta mentira, enloquecieron a la gente. Y los pobres de Brasil, los negros de Brasil votaron a Bolsonaro, que vivió diciendo que no servía ni para procrear. Las mujeres de Brasil a las que vivía insultando votaron a Bolsonaro. Aquí pasa lo mismo. Aquí hacen algo parecido, muy doloroso,
pero tenemos que confrontar con eso. Y de vez en cuando se juntaban en seminarios de delincuentes. Acá en Buenos Aires sucedió que vino Moro, y por supuesto a Moro se abrazó a Lorenzetti. Este es mi ídolo, parecía decir. Y Garabano que tenía su Fariña como ese testigo que habían conseguido contra Lula en Brasil. Y todos los demás que de la clase política llegaban. Podemos ver aquella convocatoria, aquella reunión en la que Moro era una estrella. Ahí está, con Lorenzetti y con Bonadío. Moro con Garabano. Moro con el mundo político de la República Argentina. Da toda la sensación de que estamos en presencia de algo indestructible, de una participación camorrera que nos sacude como si fuese un tsunami. Es una ola que nos toma y nos da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nos da contra la arena y tratamos de salir y de vez en cuando respiramos un poquito, pero un poquito nada más y vuelve la ola. Así nos tienen, permanentemente. Esto de Lula, esto de Cristina Fernández de Kirchner, es inadmisible para la inteligencia de cualquier ser humano, pero para esto han borrado la inteligencia de muchas personas y sustituyeron la capacidad de razonar por el odio. Miren lo que decía Cristina Fernández, lo que quería hacer en el 2013, posiblemente como adelantada siempre de las circunstancias políticas del país, era consciente de lo que se venía y ahora se vino. Yo voy a cumplir con la palabra empeñada y para llevar a cabo, como corresponde, a través del Parlamento de nuestro país, de lo que nosotros hemos presentado y creo que se ha internalizado también en la sociedad como la democratización de la justicia. La ley de regulación, 6 puntos había hablado, la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. La medida cautelar ha dado, casi en broma, casi en serio, origen a un nuevo derecho que por lo menos cuando yo era estudiante en la facultad no lo conocíamos y que era el derecho cautelar. A lo que hemos llegado. Hoy por la mañana conversé con Juan Martín Mena, el viceministro, y sobre lo que hizo la Corte decía lo siguiente. La Corte hoy no solo ratificó el autogobierno de los jueces, no solo respecto del Poder Judicial, sino que parece que ahora el autogobierno de los jueces se extendió hacia los demás poderes del Estado. Es gravísimo lo que hicieron en este caso. Excede por mucho la situación de la doctora Ana María Figueroa. No se trata de Ana María Figueroa. Acá lo que la Corte acaba de consagrar es la absoluta desigualdad ante la ley. Exactamente lo contrario a lo que prevé nuestra Constitución y cualquier convenio, convención o tratado internacional. Se rompió la igualdad ante la ley en la Argentina. Vamos a mostrarles a ustedes algo que es el adelanto típico de quienes en realidad son los que escriben los fallos. Nadie camina más. Bueno, puede ser alguno de Clarín que se me escape, Daniel Santoro, por ejemplo, que funge como periodista. Ya sabemos lo que es. Pero Julio Saguier vive caminando por los pasillos, permanentemente. Va un poco también porque la están robando a Esmeralda Mitre hace mucho tiempo y tratan con sus jueces y fiscales de sostener lo que todo el mundo sabe que es una estafa. Pero la han conseguido legalizar de una manera u otra y ahí está Esmeralda Mitre, en representación de la familia, que fundó el diario tratando de recuperarlo. No solamente algo que tenga que ver con los valores materiales, sino también los valores morales, entiende ella, de un diario que siempre estuvo al servicio de una ideología. Uno podía discrepar, pero no eran ladrones, no participaban de la estafa que hoy día se comete en la República Argentina por parte de estos medios de comunicación. Vea lo de La Nación, porque es todo un anticipo, entre comillas, lo que hacían. Un mensaje de la Corte Suprema para Cristina Kirchner y para toda la clase política. Decían el 7 de septiembre, se adelantaban a los acontecimientos. Algunos jueces que hoy debatían si le daban o no licencia extraordinaria a Figueroa, ya sabían que la Corte iba a solucionarles el problema. Estaba todo arreglado. Pero hablemos de octubre, estamos de cara a octubre y todo esto que estamos hablando se relaciona con lo que ocurre en el país.
donde por supuesto pasan también aquellas cosas que el gobierno tendrá que combatir. Todavía le queda un tiempo, pero no demasiado, de aquí a las elecciones, aunque claramente el panorama ha mejorado para Unión por la Patria y para el candidato Massa. Eso es evidente, lo están reconociendo hasta las encuestas de la mafia de Clarín. Las encuestas en este momento son muy vidriosas. Es imposible, la gente no quiere hablar, la gente se niega a opinar. Usted va a la calle con los móviles y trata de establecer un diálogo y la gente esquiva, no voy a opinar, no, porque no sabe bien qué hacer, porque no sabe bien lo que piensa. Algunos porque están muy envenenados, pero al mismo tiempo dicen votar a Milei, votar a Bullrich. A esto me van a llevar, y ahí entran en una fuerte contradicción, y eso no se resuelve de un día para el otro. Eso necesita revolver, preparar y luego servir, que es nada menos que el voto, que se sirve de una manera, esta vez, muy especial, porque estamos preparándonos para los próximos años de la Argentina, que son rotundamente de una manera o de otra. Axel Kicillof se permite hablar de una palabra casi no pronunciada en este tiempo: futuro. Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie, y coincido con ustedes, que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más, y no es justo que vivamos más de los... Tiene ya tufillo a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Hemos hecho algo especial con Anabela Sánchez y Julián Capazo y todo nuestro equipo, que es ver lo de la nueva canción entre el Indio Solari y Woz. A ver cómo quedó. De meritocracia me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Yo tengo claro que estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para llegar, porque pude ir a estudiar, porque pude ir a competir con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos, y pude tener una constancia en el rap porque me escucharon también por cómo soy, porque no me juzgaron, que es algo que hacen con un montón de otros pibes, y tuve los medios también para grabar mi música, para que eso que tengo poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo, que es algo que está buenísimo que me haya pasado, pero digo, no a todos les sucede de la misma manera. Una época que mis amigos les agarró mi crew, mis amigos, siempre una enfermedad casi, o sea, íbamos a cualquier casa y disco de Los Redondos, pum, todo el tiempo. Y también algo como que siento que está casi en el ADN nuestro, más o menos, como que está ahí dando vueltas. La capacidad esa de expresar cosas importantes en determinados contextos. Quizás, si uno mira al aire, hay una nueva canción. La estamos respirando quizás, pero todavía no lo advertimos. Estamos escribiéndola, porque tenemos esperanza aún de que las cosas no sean como parecía irremediable que iban a ser. Quizás estamos ya moviendo nuestros pies al ritmo de esa canción. Pero hay que esperar todavía, solo no resignarse, seguir peleando por ciertas verdades que de veras frente a toda esta caterva de personajes de la justicia y de los medios de comunicación tendría que ser claramente la verdad de nuestra vida. Y sigámosla buscando. Hay nuevas canciones. Ofelia Fernández, en política, es una nueva canción. Creo que fui la primera enemiga
de los libertarios. Los tipos necesitaban construir una fuerza generacional y de alguna manera montar el joven que sí demandaba una joven que no. Una vez que me pusieron ahí, hay que dar la pelea. Y les juro, compañeros y compañeras, que voy a dejar cada gota de sudor de mí para dar esta pelea, para no ser víctima ni ser enemiga. Pero quiero ser claro en algo, yo no voy a hacer con ellos lo que ellos hicieron conmigo. Hoy vamos a discutir planteo por planteo, política por política, porque somos militantes, no odiadores. Yo quiero y me desespera representar a esos que lo votaron, representar a esos a los que los convenció ese proyecto. Estoy desesperada porque encontremos un puente y una manera de recuperar la esperanza para esta gente. La doctora Julia Estrada es un puente y una esperanza, una nueva canción. Es la única, que para mí la agenda productiva, soy cabeza de termo, es la única que tiene sentido. Es la única que tiene sentido. En un país que todavía no definió, no por la política, porque a veces le echan la culpa a la política, porque el poder económico no definió si quiere ser un país industrial, o si quiere ser el supermercado del mundo o el granero del mundo. Cada 4 o 5 años volvemos a encontrarnos con una discusión de este tipo, como esta que estamos viendo ahora, donde tenés empresarios alineados con una idea de no ser un país productivo, no ser un país industrial, no ser un país con CONICET. Bueno, es un país que entonces no definió qué quiere ser. Digo, por eso para mí la agenda productiva, que es la agenda industrial, es la única que importa en el debate económico en sí mismo. Si vos alineaste eso, si vos alineaste, che, yo quiero tener industria, bueno, perfecto, y bueno, no vas a hacer tonterías con la desregulación cambiaria. Si querés tener industria, no vas a levantar tan rápido el cepo. El problema es anterior. ¿Querés o no querés tener industria? ¿Querés o no querés tener puestos de trabajo calificados? ¿Vas a cerrar las escuelas técnicas? Si las vas a cerrar, entonces medio que no te interesa tener industria. Vamos a cerrar este tramo con quien pidió la nueva canción, sin tomar nota de que él mismo lo es. Ahora podemos hablar de las ampliaciones de diferentes empresas que tienen que ver con el gasoducto que hace poquito inauguramos. ¿Saben por qué eso es posible? Porque después de que malvendieron, liquidaron y privatizaron YPF, se usó para vaciarla, se llevaron a nuestros ingenieros, vendieron nuestras inversiones, nuestras capacidades al extranjero, liquidaron y vaciaron YPF. Después de eso vino una presidenta que tomó la decisión valiente de recuperar YPF para los argentinos y argentinas. El futuro de Bahía Blanca existe y está porque se recuperó YPF. No nos olvidemos, porque hoy vuelven los que la privatizaron, los Roque Fernández, la Fundación Mediterránea, con Bullrich, con Milei, a decirnos que nos van a solucionar con las cuestiones que nos trajeron los problemas. La Fundación Mediterránea, creada durante la dictadura 1982, el huevo de la serpiente, ahí estaba Cavallo, de ahí salió Melconian siguiendo los pasos de Cavallo, venían de Martínez de Oz, eran todo eso, ese conglomerado, y todavía siguen teniendo una enorme gravitación. Desde Córdoba digitan muchísimo de este mundo de derecha, de todo lo que son las ideas económicas que siempre están al servicio de una élite que ellos integran. Humanamente casi que es comprensible. El pueblo no les importa demasiado. No es una vocación para ellos. Bueno, hablando de Fundación Mediterránea, hablando de economía, hablando de lo que se puede hacer, el ministro de Economía, Massa, anunció algo que va a hacer como presidente, dice, pero que a lo mejor lo hace antes todavía. Bueno, pónganlo en marcha. Tiene que quedar. Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando. Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora, a mí lo que me parece es que... Saca ganancias y es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. ¡Epa! O por ahí antes. O por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias? Por exenciones que tienen
desde el punto de vista tributario. Bueno, habrá que esperar que se cumpla esto, ¿eh? Ya hemos escuchado a alguien diciendo, en mi gobierno los trabajadores no pagarán ganancias. Y le creyeron, y lo votaron. Bueno, todo con la complicidad de la mafia mediática y demás, por cierto. Era un factor más dentro de tantas mentiras como aquellas que vivimos durante todo el año 2015. Vamos a ir a un poco también de los sectores de la oposición. Hay un lío entre Bullrich y Schiaretti. Bullrich le pidió a Schiaretti que se bajara de la candidatura. No tiene cara Bullrich, ¿eh? O tiene cara, es una cosa impresionante. Ella estuvo en contra de Schiaretti, lo pintó de la peor manera Schiaretti. Cuando Rodríguez Larreta, ¿sabe algo de Rodríguez Larreta? Porque la ciudad está en estado de abandono ahora. El hombre que iba a ser presidente, el hombre que nos iba a cambiar, que nos iba a poner en paz, ha desaparecido Larreta. Si sabe algo y puede pasar un dato extra, no deje de hacerlo. Sería interesante. Bueno, Larreta quería, para mejorar su producción, quería a Schiaretti. Y Bullrich le decía, pero estás loco, de ninguna manera. Y Macri tampoco. Él lo quería a Schiaretti en otro momento, pero ahora no le servía porque él estaba con Bullrich, estaba muy celoso de la posibilidad de que Chanta Feroz Larreta fuese candidato a presidente. Todo esto para presentarles a Schiaretti diciendo que lo que pide Bullrich, y sabe una cosa, tiene razón Schiaretti, lo que pide Bullrich es un disparate. Plantea disparates que son antidemocráticos, como es arrogarse ella la potestad de decir quién va a ser candidato a presidente cuando fue el pueblo argentino con su voto que dijo hace menos de un mes quién podía ser candidato a presidente. Y ofende a los habitantes de mi provincia cuando va y les dice cómo votar. Yo quiero plantearlo con todas las letras. Nadie es el dueño del voto de los habitantes de Córdoba, es de los cordobeses. Y nadie es el dueño del voto de los argentinos, es de los argentinos, que saben con su voto cómo premiar y castigar las actitudes de los pretendidos dirigentes. Esta vez hay que darle la derecha a Schiaretti. Digo la derecha porque además le va bien. Vamos a escuchar a Gildo Insfrán hablando de la oposición. Ustedes ya escucharon. No es que vamos a esperar para saber qué van a hacer. Ya dijeron ya. Para ir a una escuela hay que pagar. Cuando uno está enfermo, no importa de cuál era la situación económica de esa persona, tiene que pagar. Si uno tiene que andar por una ruta, tiene que pagar. Entonces, Fran, es que tendrían que pagar en dólares, ¿eh? Todavía le faltaba al hombre, pero tiene razón. Habría que pagarlo. Esto de los dólares, de la dolarización. ¿Qué matetes se han hecho? Entre ellos, un economista de Milei dice una cosa, el otro economista dice otra cosa. Milei dice un día algo y al otro día se desdice. Lanzó la dolarización como una gran idea, la gente compró, pobre gente, que iba a ganar cuando ganaba, por ejemplo, 100.000 pesos, iba a ganar 100.000 dólares. Era vivir la gloria, tocar el cielo con las manos. Todo esto le han dicho a la pobre gente. Ahora tenemos aquí a Carlos Rodríguez, que dice que así no se puede hacer la dolarización. Por eso es discutible el plan de Ocampo, ¿ok? En el pizarrón está perfecto, ¿ok? Claro. Generalmente, financieramente está bien. El tema es políticamente si el Congreso te lo va a votar y en la práctica si esos activos realmente el mercado va a considerar que valen algo. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Vos crees que se puede dolarizar la economía argentina si ganan las elecciones o es una idea para más adelante? Para más adelante, eso es lo que yo puse. Todo es para más adelante, no tienen vergüenza. Porque le dijeron a la gente, vamos a hacer esto. Lo dijeron tan enfáticamente, pero ahora se dan cuenta que no lo van a poder hacer, porque no se puede. Primero, ellos mismos reconocen que para dolarizar tiene que haber dólares. Ahora, piense usted, mire si serán mamarrachos estos personajes.
Si hubiera dólares, no estaríamos discutiendo de nada. El dólar no estaría tan alto, el dólar no estaría detrás de lo que es el impulso de los precios. Dólares hay, tema no hay de la dolarización. Que se puede hacer si hay dólares. Por lo tanto, en un juego de palabras, pero que me parece que no está mal construido, digamos, al no haber dólares no se puede hacer, y si hubiera dólares no se podría hacer tampoco, porque no tendría sentido. Son disparateadores muy peligrosos. Otra cosa que dicen es, vamos a terminar con el Banco Central, vamos a romper con el Banco Central. Le vamos a mostrar cuando dicen que van a romper el Banco Central con Milei como protagonista, y después le vamos a mostrar cuando dicen que no, el Banco Central, por lo menos no es ahora, a lo mejor el siglo que viene, cuando el mundo sea otro. Escuchemos a Milei. Cuidado, cumpleaños. Parece de quebracho. Cuidado que va a romper. Parece de quebracho. Pará, que va a romper todo. Pará, Javier, pará. Correte, ayúdalo, Chicos, un poquito. el palo. Cuidado, pará. Correte. Vení, que no entras en... Ahí está. Tranquilo, con tranquilidad. Simple. Cuidado, chicos, córranse. Pará. No, pará, cuidado, no, cuidado. Pará, acá, pará. Pará, bueno, basta. Pará. Ahí está. Listo. Pará. ¡Llévatelo! Si se está riendo, pare. Porque es más para llorar. Dadas las circunstancias de lo que este hombre está significando en la vida política del país. Pero lo de terminar con el Banco Central, hasta por ahí nomás. Mire lo que dice Napoli, que no es cualquiera, es candidato a senador con Milei. No se va a eliminar el Banco Central. Pero entiendo que haya frases que él haya dicho que pueden ser de gran impacto electoral o que hayan servido y las haya dicho y nadie niega que las haya dicho. Obviamente, cuando él dice eliminar el Banco Central, el argumento más que lógico es que te dice, vos imprimís papeles que nadie quiere o papeles que usa la política para robar. Entonces yo eso lo quiero exterminar. Para lo que yo entiendo que él se refiere con eliminar, dinamitar, pongan en lo que ustedes quieran, es la función de política monetaria. Yo, y hablo por mí, lo veo más como un regulador que como un ETL en política monetaria, que no signifique que lo quiera eliminar. Yo no sé si decir que han tratado de mofarse de nosotros, que nos tomaron el pelo. A lo mejor piensan así. O sea, no tienen la menor idea. No saben lo que dicen. Largan algo en un estudio de televisión como un impacto, porque les están diciendo vas bien de rating y se sienten Cardel, se embalan y prometen lo que sea. Después hay que ver cómo se pone en práctica eso. Milei no tiene gente para gobernar, dice Clarín, y en esto debe ser la única línea escrita decentemente por Clarín en estos últimos años, porque de veras no tenía fiscales, todavía no los tiene, todavía tiene que confiar plenamente en los valores de la democracia, porque no es que, como él quiso decir, le robaron 5 puntos, posiblemente estuvo algún punto abajo, porque le terminaron faltando boletas. En algunos lugares se ve que faltaron boletas, pero no porque hubiera trampa, sino porque no las tenía, él no tiene la organización detrás. Mire si va a poder gobernar un país. Qué dolor. El The Economist, un diario muy despreciable con respecto a la Argentina, un diario que es perteneciente a la élite internacional de bandoleros, dice de todas maneras que Milei es un peligro para la democracia en Argentina, que a pesar de sus credenciales neoliberales, a pesar de que es nuestro, dice The Economist, el candidato presidencial tiene una vena autoritaria. Es lo que parece, porque lo ven con un palo sacudiendo una piñata, o porque diciendo somos superiores moralmente, o diciéndole cualquier tipo de insulto a Kachanovsky, o diciendo cualquier barbaridad, cualquier estupidez contra sus adversarios políticos, sobre todo los de Juntos por el Cambio. Las cosas que le ha dicho a Larreta, ni siquiera aquellos que pensamos muy mal de Larreta lo podríamos comprender a Milei cuando ha dicho estas cosas. ¿Cuánto costaría vivir con Milei? ¿Se lo ha planteado? Y nosotros hemos realizado algunas placas de todo lo que ya más probadamente se puede decir sobre ciertos aspectos económicos
de lo que sucedería en la Argentina con Milei. Acompáñenos en esto que especialmente hemos preparado. Me dicen que todavía no, que esperar un segundito. Estas cosas a veces dan un peligro. Pero mientras tanto, vamos a escucharlo a Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, cuando dice, de verdad, si gana Milei, y voy a tener que renunciar. Y yo, la verdad, gobernar mi provincia para castigar a todos los sectores, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Enfrentar ese poder, porque yo puedo no tener los instrumentos, las herramientas, los recursos para poder resolver algunos problemas. Pero nunca quitarle derecho a la gente, nunca reducir salario, nunca tomar una ley en contra de, ni en contra de algunos sectores sociales. Eso no lo voy a hacer nunca más. Yo lo hice una sola vez, la famosa ley ómnibus, por presiones desde la capital federal, por presiones de ese momento Cavallo, Carlos Menem. En ese momento presionaron y lo hice. Nunca más voy a votar una ley en contra de los ciudadanos. Eso lo dijo. Y tampoco actuar. Prefiero irme. Así como viene, me voy tranquilo y que venga otro a ser el carcelero o a ser el francotirador de los riojanos. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuándo vivir con Milei de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado? No, en realidad nosotros, porque no somos economistas, no podríamos saberlo, sino todo lo que hemos recogido que nos pareció más creíble y mejor repetido por aquellos que nos merecen confianza. Los números de Milei. La tarifa de agua 8.000 le va, el boleto del colectivo 700, ¿qué tal? El boleto del tren 1.100. Otra placa, $24 sería el salario mínimo, $24. 2 millones por año costaría la universidad pública. 270 litros de nafta, 300 en las provincias, donde siempre todo es un poco más caro. 19 millones de personas abarca el programa Remediar. Hasta 78.000 pesos por mes habría que pagar por el tratamiento de diabetes. 235.000 por año el tratamiento de hipertensión. 68 millones por año el tratamiento de cáncer de mama, 1 millón el calendario vacunatorio. Esto es lo que costaría, de acuerdo a los datos que nos han resultado más creíbles por los repetidos y por quienes los han dado a conocer, lo que costaría vivir. Está con nosotros Bárbara Rosen, que es la candidata junto a Leandro Santoro a conducir la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Para hablar de lo nacional, ¿qué le parecen esos números que estábamos Preocupante, dando? Muy preocupante y bueno, hay que pensar cómo todo esto impacta en la ciudad también. A mí me preocupa lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. El modelo de crecimiento de la ciudad tan especulativo es el que está haciendo que la ciudad sea cada día más desigual, cada día más insegura, y nosotros lo que proponemos es justamente otro modelo de ciudad. ¿Qué es ser un modelo especulativo? ¿Cómo lo podemos describir para entender? Le voy a dar unos ejemplos muy concretos porque esto lo que significa es, de alguna manera, apropiarse de la posibilidad de cambiar la norma para beneficios privados, de apropiarse de tierra pública para negocios privados, de hacer concesiones vía el Estado para negocios privados. Un caso emblemático fue el de Costa Salguero, que como usted bien sabe, fue durante la pandemia, son 32 hectáreas de tierra pública. La tierra pública es un bien común, es de todos y todas, y el gobierno de la ciudad lo que promueve es un negocio de especulación inmobiliaria con torres de lujo valuadas en $9.000 el metro cuadrado. No solo se roban esas tierras, sino también el río, porque el río la gente ya no podría verlo como lo ve ahora. Exactamente, se roban el mejor paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, y el reclamo de la ciudadanía justamente es recomponer la relación de la ciudad con el río, con un parque público. Tenemos que imaginarnos un parque como el Parque 3 de Febrero, pero con vista al río. Como puede tener Uruguay, Mar del Plata, necesitamos una costa, somos una ciudad ribereña y no podemos hacer uso y goce de nuestro río. A Buenos Aires, que siempre se le criticó que vive de espaldas al río. Es que es así. Y la verdad, ese proyecto en particular, además de que es inconstitucional, no respeta la voluntad popular. Hubo una movida muy grande de que se juntaron un montón de firmas. Hay procesos de participación en la ciudad que están en la Constitución de Buenos Aires y no se respetan. En este caso en particular hubo una audiencia pública masiva, hubo una iniciativa popular, se juntaron 53.000 firmas reclamando un parque. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de la ciudad? Pasó el proyecto a archivo, ni le dieron tratamiento en comisión.
es como preocupante, porque en democracia la construcción de la ciudad es con la participación ciudadana. ¿Cómo es tener razón, sentirlo aquí en el corazón? Y al mismo tiempo tener que luchar contra ideologías tan fuertes como las que se dan en una ciudad volcada a la derecha. Es muy difícil porque es constante la pérdida de derechos que vamos teniendo. Le voy a dar otro ejemplo en otro barrio de la ciudad, porque esto es una metodología que se repite. En el barrio de Devoto, en la Comuna 11, la comunidad educativa del colegio Airolo, que es una escuela de sordomudos, está tratando de defender lo que se llama el Palacio Secchi, es un edificio que tiene valor patrimonial, que pertenecía a la escuela y que el gobierno de la ciudad se lo saca para poner el distrito del vino, para también hacer un uso comercial. Es constantemente el avance del patrimonio público para los negocios privados. He participado mucho de la defensa de la Isauro Arancidia, se la han querido llevar puesta También siempre. con el Metrobús quisieron demoler el colegio y tuvimos que salir todos a defender, porque claramente las personas en situación de calle, como dice Macri, no es que dice afean la ciudad, no es un problema estético, es un problema social. Es mucho más preocupante y tiene que tener un abordaje social. No se puede pensar en las personas por una cuestión estética. Y esas madres y padres que al comienzo de cada año pugnan, pelean, casi que lloran por la falta de vacantes, ¿qué votan? A mí me llama la atención, nosotros tratamos de plantear que nosotros lo que proponemos es una ciudad justa, es una ciudad humana, es una ciudad, como dice Leandro Santoro y yo comparto, en donde las necesidades de las personas sean el centro en la toma de decisiones. La salud y la educación son derechos que no podemos resignar, forman parte de nuestra cultura urbana y pareciera que los estamos perdiendo. Más que nunca tenemos que defender el derecho a la educación. Hay dos lugares críticos, es la sala de 4 años y es la terminalidad de la secundaria. La educación nos preocupa la salud y nos preocupa los derechos democráticos. Decir eso en la ciudad más rica del país es... Exactamente, porque la plata está. El problema es cómo se fijan las prioridades. Por ejemplo, en el 2021 sacaron presupuesto del área de educación para hacer estudios de impacto ambiental, justamente para este desarrollo inmobiliario de lujo que no está y que no se necesita. Y los estudios esos se pagan con impuestos de todos los vecinos y vecinas. ¿Cómo se están fijando las prioridades? Es lo que nosotros queremos cambiar y que sea en función de las necesidades de los vecinos. En el día de ayer hubo una manifestación en la puerta de la legislatura de lo que se llama la Interbarrial Buenos Aires. Son vecinos de 7 barrios, preocupados por su calidad de vida, preocupados cómo se les vulnera sus derechos, con este avance de la especulación inmobiliaria que lo que termina haciendo es traccionando el valor de la tierra hacia arriba y haciendo que sea mucho más difícil el acceso a la vivienda, al alquiler, porque son viviendas que se convierten en reserva de valor y no resuelven el problema de la vivienda. Además del ataque que significa a cierta calidad de vida que se tiene en los barrios donde uno puede ver el cielo que se termina, sol que se apaga, en muchas casas que se quedan tal como están y le ponen semejantes edificios. Ese es un tema fundamental. Tenemos que hablar del medio ambiente, tenemos que hablar de la crisis climática, cómo se prepara Buenos Aires frente a la crisis climática. No podemos negarla. Las ciudades se enferman, las sociedades se enferman, vivimos una pandemia. No es un desastre ecológico, fue un desastre político, porque tiene que ver cómo se construye, cómo se vive y cómo se consume en las ciudades. Las ciudades tienen una gran responsabilidad sobre el cambio climático y necesitamos hacernos cargo de eso también. ¿Ustedes harían subtes? Sí. La movilidad es uno de los derechos que tenemos que recoger, que tenemos que cumplir con la ley, que los subtes dejaron de hacerse y además la propuesta es que sea 24 horas para que los chicos y chicas que salen tengan la posibilidad de manejarse con seguridad. Porque una de las consecuencias de este modelo especulativo es que va generando desigualdad y eso va trayendo inseguridad y la inseguridad hay que resolverla, no hay que ni reprimir ni negarla, hay que resolver los conflictos, hacerse cargo y pensar siempre en lo que necesitan los vecinos y vecinas de Buenos Aires. Y no usar el tema políticamente. Además. No, por supuesto. O sea, hay que trabajar en pos del bien común. El objetivo es el bien común, no podemos olvidarnos de eso. Usted y Leandro son muy jóvenes, han charlado qué sería lo más lindo, pero no fácil de hacer con Buenos Aires. Claro, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es reformular el código urbanístico. Hay un montón de propuestas para hacer. La ciudad tiene lo que se llama Plan Urbano Ambiental, que es una ley marco que tiene esta ciudad, que es la que te fija valores y valores
valores y instrumentos de crecimiento. Nosotros lo tenemos que reformular, lo tenemos que actualizar porque ha habido novedades y después tenemos que cambiar el código urbanístico, que es el que te fija qué se puede construir y cómo, y ese trabajo es con participación ciudadana. Nosotros lo que necesitamos es volver a recuperar el espíritu de la democracia, que es debatir políticamente, debatir técnicamente y construir consensos en la legislatura. Eso se ha perdido y hay que recuperarlo. ¿Usted quién es? ¿Cómo llegó a una expectativa tan importante? Bueno, yo soy Bárbara Rosen, soy arquitecta, especialista en proyectos urbanos, trabajo desde hace muchísimos años en la construcción de la ciudad, de hecho soy coautora del Plan Urbano Ambiental y trabajo hace 9 años en la Defensoría del Pueblo, justamente con los problemas cotidianos de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Además soy parte del colectivo de arquitectas, organización profesional que me da mucho orgullo, porque justamente es un espacio transversal a la política partidaria, hay colegas de todos los espacios en la que coincidimos que lo urbano impacta en la calidad de vida, que cómo nosotros construimos la ciudad es cómo nos construimos como sociedad. No puede pensar que los arquitectos hacen edificios, yo creo que en realidad construyen ciudades, perfil de ciudades, habitabilidad de la ciudad. Exactamente. Nosotras lo que queremos de alguna manera es cambiar el eje y que la arquitectura recupere su sentido social. La buena arquitectura es la que construye una ciudad más justa. Eso es nuestro objetivo y de alguna manera dentro de Unión por la Patria lo que yo estoy tratando es de colaborar en el proyecto de ciudad para que sea más justa y humana. ¿Qué cosa convincente cree que se le puede decir a la gente en este momento, luchando por conducir la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que Leandro Santoro es realmente la alternativa, que estamos en un momento crítico, preocupante a nivel ciudad, a nivel nacional, que tenemos que pensar en quién tiene la capacidad realmente de proteger los derechos adquiridos y de poder conquistar más derechos. No es una pavada lo que se está discutiendo. No el derecho a la educación pública no podemos permitir ni siquiera que se discuta. Nosotros tenemos que ir por más. Necesitamos ir por más espacios públicos, por más calidad de vida, por más acceso a la vivienda. Estamos retrocediendo en el debate. ¿Ustedes conseguirían darle el valor profesional a los enfermeros, que es una de las discusiones que hemos tenido? Sí, es un tema preocupante y obviamente que hay que darles el lugar que se merecen. Sí, y el lugar que se merece es profesionalizarlo. ¿Se puede prometer eso? No quiero... Yo no soy experta en el área de salud, pero sí es un tema de preocupación. Faltan insumos, sé que faltan oftalmólogos, sé que es un tema delicado. Cualquier cosa que falte en Buenos Aires de salud o de educación es una vergüenza. Exactamente. Nosotros tenemos que poner toda la energía en que el sistema de salud y de educación sea de calidad como lo fue siempre. Hasta además está la mentira de los presupuestos que nunca se cumplen en esas áreas. El presupuesto, como decía, se saca de educación para hacer negocios inmobiliarios. Es muy preocupante. El caso de la escuela de sordomudos es una escuela de enseñanza especial. Es casi como agresivo. Es la única escuela de sordos en la Ciudad de Buenos Aires, donada con cargo para esa actividad, y que le saquen a la educación una escuela de necesidades especiales para un uso comercial es muy preocupante. Por eso yo insisto, Leandro Santoro es la alternativa para defender derechos, para mejorar la ciudad y para que podamos vivir mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Hasta entonces.